Hace algunas semanas, el mundo entero se paralizó por la noticia de la desaparición de un sumergible llamado Titán, en el que viajaban 5 hombres que decidieron vivir la experiencia de presenciar en primer plano el lugar donde se encuentran los restos del Titanic. Así que hoy hablaremos de toda esta situación y sus diferentes versiones. Pero mejor acompáñame y comencemos ya. Pero antes, te invitamos a suscribirte al canal y que actives la campanita de notificaciones para que te enteres cada vez que subimos un video tan revelador como este. Ahora sí, empecemos. Después de 100 años de haberse hundido, el Titanic sigue cobrando vidas. Parece cruel, pero es así. Esta vez, de personas que quisieron viajar hasta el fondo del mar, solo para ver que había en el lugar donde se dice están los restos de lo que algún día fue el barco más moderno del mundo y el protagonista de uno de los desastres marítimos más icónicos de la historia, hasta que ocurrió esto. Pero, ¿qué podemos decir de la reacción de la humanidad con respecto a este accidente y lo que estaba ocurriendo en paralelo? ¿Es el ser humano aún más cruel que el hecho que aconteció no una, sino 2 veces en el mismo lugar, con tantísimo tiempo de diferencia? Pues empecemos por decir que mientras los poderosos del mundo gastaban millones de dólares y movían todos los recursos necesarios para rescatar a 5 multimillonarios perdidos en las profundidades del mar, no había nadie haciendo nada por un buque perdido en Grecia con 500 inmigrantes que pretendían llegar a territorio europeo en busca de una vida más digna. Mientras el mundo vivía estos dos escenarios al mismo momento, Grecia no hizo ningún tipo de anuncio oficial y países como Estados Unidos y Canadá pusieron sobre la mesa miles de dólares para tratar de conseguir al Titán, que viajaba solamente con 5 personas. ¿Por qué algunas vidas tienen más valor que otras? ¿Por qué mientras unos mueren en un barco en condiciones precarias e ignorados por quienes tienen el poder de ayudar para tratar de vivir una vida mejor, otros mueren por tener el capricho de ir hasta las profundidades más oscuras solo para ver los restos de un barco hundido hace más de 100 años? ¿Por qué los que no tienen recursos solo mueren sin mayor escándalo, aun cuando se trataba de cientos de personas? Y los 5 millonarios acaparan la atención, el dinero y la preocupación del mundo entero, aun cuando pudieron haber ayudado a las personas de Grecia solamente con el costo del boleto que les permitió sumergirse. Veamos los detalles y contrastes de 2 de los naufragios más emblemáticos de nuestros tiempos. La reacción opuesta de los políticos y la sociedad ante cada uno de los acontecimientos y la hipocresía del mundo entero en cuanto a estas situaciones. Se dice que el mar es un mundo que funciona independientemente del mundo en el que vivimos. Un mundo paralelo que tiene una ley cruel, pero lo que no se dice es que la crueldad del ser humano puede llegar a ser mucho más grande que la de cualquier profundidad. Cada día, los humanos se convierten en seres más fríos y desinteresados por los problemas de los demás. El 13 de junio de 2023, el Jónico, mar de Grecia, fue el escenario donde se hundió una embarcación que llevaba a más de 700 tripulantes provenientes de África y Asia. Las noticias cubrieron lo acontecido como una noticia más. No hubo ningún escándalo mundial y la preocupación de la humanidad no se hizo sentir en ningún lado. Se registraron más de 600 personas desaparecidas y fallecidas y solo 80 sobrevivientes. Las búsquedas se suspendieron en muy poco tiempo y a los medios de comunicación locales no les interesó que el mundo siguiera informando de esto. Grecia no se manifestó con ningún comunicado oficial y su gobierno solamente dispuso 3 helicópteros, un buque y una patrulla de guardacostas para hacer la búsqueda de los náufragos. Pero, ¿quiénes son los responsables? ¿Cómo lo podemos solucionar? ¿En qué podemos ayudar a los sobrevivientes? Ninguna de estas preguntas tuvo respuesta alguna. Es más, ni siquiera fueron preguntas planteadas. Pero en los mismos días, en el mismo lugar donde se hundió el Titanic, hace 100 años, en Canadá,
5 hombres multimillonarios quisieron aventurarse a sumergirse para ver el barco de la película, en una nave fabricada por la empresa Ocean Gate, creada por Stockton Rush en 2009. Este hombre era uno de los que se sumergió hasta las profundidades del mar canadiense, perdiendo comunicación con la superficie cuando apenas tenían un par de horas de haber empezado una aventura que culminó 4 días después, cuando se confirmó la implosión del sumergible y la muerte de los 5 ocupantes de este, principalmente por ignorar muchas normas de seguridad y tomarse a la ligera muchos protocolos para hacer un viaje de este tipo. Ocean Gate es una empresa que cotizaba en la bolsa de valores, pero luego de este acontecimiento, todas las acciones quedaron por el suelo, con mayor rapidez cuando se confirmó la muerte de los tripulantes. Pero una de las cosas más asombrosas de todo esto es que esta empresa seguía promocionando sus viajes hacia los restos del Titanic como si nada había ocurrido, como si jamás implosionó el Titán y como si las 5 personas hubiesen regresado felices a contar la gran experiencia. Pero para la fortuna de la humanidad, dejaron de insistir en su viaje y de tener actividades en el mar. Pero, ¿por qué esta noticia sí fue importante? Pues sí, porque para el mundo es más atractivo una empresa que hace expediciones fuera de lo común y que lleva a cabo experiencias exclusivas. Es mejor un sumergible que va a ver el Titanic que un barco desaparecido con más de 500 migrantes desaparecidos. Titán era un sumergible fabricado de titanio y fibra de carbono, capacitado para bajar hasta unos 4.000 metros de profundidad, con boletos de $250.000 por persona. Hablamos de 2 catástrofes humanas, pero contrastadas única y increíblemente por cosas tan insignificantes como el poder adquisitivo o el color de piel. En Grecia naufragaba un barco lleno de 700 asiáticos y africanos, huyendo como huyen diariamente sus connacionales para tratar de conseguir una vida digna. Y en Canadá, un sumergible con 5 tripulantes. 2 experiencias que definitivamente es la mejor estampa de todo lo que está mal en la reacción y la empatía del ser humano de la actualidad. Una de las razones por las que el Titán no pudo subir a la superficie nunca más fue la serie de imprudencias que se cometieron en el viaje. Una nave que estaba diseñada para dar oxígeno a sus ocupantes durante 96 horas perdió toda comunicación solamente 1 hora después de haber empezado la aventura. Tomando en cuenta que decidieron manipularlo con un control remoto de videojuegos y que no le dieron la importancia al protocolo de una expedición tan arriesgada como esta, se podría concluir que lo que ocurrió era algo demasiado probable y que no debió ser tan impresionante como fue, después de pensar bien la ligereza con la que se hicieron las cosas. Lo cierto es que tanto Estados Unidos como Canadá y Francia dispusieron de recursos como barcos, aviones, buques, robots y buzos para la búsqueda de estas 5 personas, que al final terminó teniendo un costo de unos $6 millones. Entonces, ¿por qué sigue existiendo el problema de la migración forzada, de países que obligan a sus ciudadanos a huir en búsqueda de una mejor vida, libre de carencia, cuando se gastan $6 millones buscando a 5 personas sin ningún éxito? ¿Por qué no hay dinero para solucionar el problema de innumerables barcos llenos de gente y en precarias condiciones que cruzan mares de todo el mundo, solamente en la búsqueda de una mejor vida? ¿Por qué esto tiene que ser menos importante que el deseo de 5 personas de ver los restos del Titanic? Saca tus propias conclusiones y cuéntanos en los comentarios qué opinas de la reacción de la humanidad ante situaciones tan contrastantes como estas y por qué crees que en el mundo no se le da importancia a lo realmente importante. ¡Hasta la próxima!